Bien, pues buenas noches a todos acá de este lado, buenas tardes del otro lado del charco, como dice mi esposito. El día de hoy vamos a ver la segunda lección y el título que tiene esta segunda lección es Las distintas formas de oración, la alabanza. Sí, y vamos a leer bastantes versículos y voy a dar muchas citas bíblicas para que usted las lea después. Si le es posible volver a ver la enseñanza y tomar notas de todos esos detalles hasta entonces, va a ser lo mejor, ¿sí? El hecho de que dedique un espacio a aquellos para quienes sea posible posteriormente para volver a sentarse, ¿verdad? Y tomar notas de todos esos versículos, dándoles lectura a los que no nos sea posible por causa del tiempo leer en este tiempo de la lección, va a ser algo muy bueno porque esas escrituras que se indiquen en la lección harán un depósito en su interior por el cual mm, usted va a crecer, usted y yo vamos a crecer no solo en conocimiento, sino también en nuestro asombro, admiración, devoción y en nuestra alabanza hacia Dios. Y, y este es un principio para nuestro crecimiento. Entonces, tome nota de esto, ¿verdad? No es, podríamos decirlo que es como una receta, aunque pues no es algo que se dé en automático, ¿verdad? El hecho de que tomemos en consideración estas cosas que les menciono forma parte del que podamos crecer conforme al deseo de Dios. Entonces, sí quiero pedirle que me regale toda su atención al escuchar y tomar notas mayormente de aquello que le va a servir para hacer sus comentarios o preguntas al terminar la lección. ¿Sí? Notas de otro tipo, pues esas las tomará cuando vuelva a sentarse a ver esta enseñanza, pero sí es importante que en el transcurso de la lección vaya registrando cosas que sean importantes para poder hacer sus comentarios o preguntas, sí, que no se le olviden y al final en la sobremesa poder verlo. Entonces, vamos a dar inicio con otro concepto de la oración diferente de los que vimos la semana pasada en los otros diccionarios bíblicos. Y el propósito de ver otro concepto nuevo de la oración es para que podamos ir ampliando nuestro entendimiento y creciendo en la práctica precisamente de la oración. Aunque el concepto que tengamos acerca de la oración estará directamente relacionado con el concepto que tengamos de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Le voy a poner un ejemplo. Si nuestro concepto de Dios es de alguien que está ajeno a nuestra vida, porque no le interesa nada de lo que tiene que ver con nosotros en nuestro día a día, ¿cómo va a ser nuestra oración? Si eso es lo que yo pienso acerca de Dios, lo más probable es que mi oración sea inexistente, ¿sí? Porque si estoy pensando que Dios no se involucra en mi vida, pues entonces concluyo que no tiene sentido orar. Entonces, lo más probable es que pues no lo llevemos a cabo. Y de ahí la importancia de que conozcamos al Señor cada vez más y la oración es un medio para ello. Pero también nos ayuda el poder familiarizarnos con conceptos acerca de la oración, como el que vamos a ver a continuación, que están en un nivel más alto y más profundo del que hemos tenido, porque nos pueden servir esos conceptos como coordenadas hacia las cuales debamos dirigirnos, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver este otro concepto. Dice que la oración
es el corazón de la vida cristiana. Pues la vida cristiana no es otra cosa que una relación con Dios. Y la oración es la expresión más característica de esa relación. Entonces, yo espero que observemos cuando están resaltadas en negrita algunas palabras, es porque queremos que preste mayor atención en ello, porque son aspectos clave. Y bueno, en este caso es otro diccionario bíblico del que tomé esta definición de la oración. Y bueno, vemos también que la oración en sus distintas formas incluye la alabanza, acciones de gracias, adoración, meditación, peticiones, rogativas, intercesión, votos y confesión a Dios de manera pública o privada, con o sin palabras. Entonces, pues aquí me pareció importante el hecho de que ubiquemos cada una de estas formas que incluye la oración, pero también el hecho de que podemos hacerlo con o sin palabras, ¿verdad? Porque la semana pasada había una pregunta en el sentido de si podemos hacerlo en nuestro pensamiento y algo que mencionaba otro diccionario que leí decía que la oración puede ser un suspiro, un gemido o un clamor inarticulado. Entonces, además de poder orar en nuestra mente, también incluye esto otro que le mencioné. Y a partir de hoy vamos a ver las distintas formas que incluye la oración, empezando con la alabanza. Mire, había pensado que quizás podríamos ver el día de hoy al menos dos de ellas, ¿verdad? La alabanza y la acción de gracias, pero después de estar estudiando me di cuenta de que hay mucha información importante que necesitamos aprender de la oración de alabanza. Así que será esencial que seamos pacientes en este proceso de aprendizaje, porque entiendo, hermanos, que podemos tener muchas inquietudes e interrogantes con relación a la oración que desearíamos que fueran respondidas a la voz de ya, ¿sí? Que aquellos que no somos muy pacientes podemos estar con un sentido de desesperación, ¿verdad? Por tener resueltas esas inquietudes, pero tenemos un caminar por delante en el cual será importante ir paso a paso, tratando de que nos vaya quedando lo más claro posible para que lo vayamos implementando en nuestra vida de oración, porque de eso es de lo que se trata a final de cuentas, ¿sí? No de ir acumulando información, sino de que sea algo que abracemos y que forme parte de nuestra vida de oración. Entonces necesitamos de todo esto para poder dejar una base sólida para lo que se irá añadiendo después. Entonces, vemos aquí en esta diapositiva que alabanza, y mire, algo que necesito mencionarle es que esta definición que está aquí a la vista de usted es una definición general de la palabra alabanza. Sí es una definición de un diccionario bíblico, pero es una definición que tiene que ver con el aspecto general de qué es la alabanza. Y nos dice que es la acción de proclamar o reconocer las virtudes de otra persona. Entonces, si se trata de proclamar o reconocer las virtudes de otra persona, es por esa razón que la palabra nos enseña en Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, ¿verdad? Porque se trata de hablar acerca de las virtudes que reconocemos en alguien más y no en nosotros mismos. Entonces, vamos a ver a continuación
¿qué es específicamente la alabanza a Dios? O sea, ya nos vamos del término general o el concepto general al concepto específico, tratándose con relación a Dios. Nos dice que es un acto de devoción y adoración que sus criaturas ofrecen a Dios por ser quien es y por sus atributos. Sí, esto es algo bien importante. Pues todo lo que está ahí, ¿verdad? Y subrayé la palabra es, porque más adelantito vamos a ver lo que no es la alabanza a Dios. Entonces, en este caso, es un acto de devoción y adoración que sus criaturas ofrecen a Dios por ser quien es y por sus atributos. Es decir, que a diferencia de la alabanza que se da a los hombres, el hecho de reconocer y proclamar las virtudes y atributos de Dios es la respuesta es la respuesta natural de alguien que no solamente lo respeta, sino que tiene su corazón rendido a la voluntad de Dios. Esto es dicho en otras palabras, ¿verdad? Y, y bueno, eh, algo más del significado de la alabanza a Dios es magnificar la persona de Dios. Es la respuesta gozosa del corazón que está en comunión con su Dios. Y ahí tenemos entre paréntesis el diccionario del cual fue tomada esta definición. Ahora en el Salmo capítulo 34, versículo 1, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Su alabanza en mi boca. Muy bien, pues aquí encontramos un principio, ¿sí? Quiero mencionarle y que incluye lo que le decía hace un momento, ¿verdad? De qué no es. Este principio nos dice que la alabanza entonces no es indicador de nuestros sentimientos ni respuesta a nuestras circunstancias, sino que es un compromiso de la voluntad y para ser aceptable debe estar respaldada por una vida de rectitud. Wow. Entonces, qué importante, hermanos, es que tengamos claro que el hecho de que alabemos a Dios no está determinado por cómo nos sentimos ni por las circunstancias que estemos experimentando, sino que es un compromiso de nuestra voluntad, es decir, es una determinación que nosotros llevamos a cabo y son pasos que damos en independencia de cómo nos sintamos, de cómo nos encontremos, de lo que estemos experimentando. Y que para ser aceptable a Dios, esa alabanza que le ofrecemos debe estar respaldada por una vida de rectitud. Sí, si no es así, son solo palabras huecas, vanas. Y bueno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparece la palabra alabanza en distintos pasajes relacionada con el acto de orar, pero tanto en el hebreo como en el griego se utilizan distintas palabras que se han traducido al español como alabanza. Y quiero mencionar sus distintos significados con el propósito de enriquecer el entendimiento de lo que es alabar a Dios cuando oramos. ¿Sí? Es importante que podamos ubicar estas palabras porque entonces vamos a poder ampliar la comprensión que tengamos de lo que es alabar a Dios, de qué es lo que significa y vamos a poder hacerlo de una mejor manera, ¿sí? Y más adelante vamos a ver más detalles con relación a esto. La primera palabra en el hebreo es la palabra halal, que significa alabar, celebrar, glorificar, cantar y alardear. Ahora,
quiero comentarle nada más entre paréntesis a manera de breviario cultural. Esta palabra halal en el hebreo es distinta de la palabra árabe que se escribe igual. ¿Sí? La palabra árabe halal significa lícito. Y bueno, se lo menciono porque aquí se ve mucho, ¿verdad? Se ve mucho en las carnicerías, en algunos restaurantes. Entonces, pues para que no haya confusión, se escribe de la misma manera, pero en el árabe significa una cosa distinta de lo que significa en el hebreo. Entonces, de esta palabra hebrea halal proviene aleluya, que es una expresión hebrea de alabanza a Dios y que significa básicamente alabemos ajá o ya, que serían las formas abreviadas de Jehová o de Yahvé, el nombre particular israelita de Dios. Ahora, la segunda palabra es la palabra yada. No sé si se pronuncia de esa manera, pero así es como se escribe. Y esta palabra significa dar gracias, loor y alabanza. Ahora, le comento que loor es sinónimo de alabanza, es decir, loor y alabanza significan lo mismo. Dicho de otra manera, loar a Dios es alabarlo. Muy bien, la tercera y última de las palabras que vamos a mencionar del hebreo es la palabra tejila. Tejila significa gloria y alabanza. Es una canción de loor. El término denota una cualidad o atributo de alguna persona o cosa. Ahora, cada una de estas palabras aparecen en distintos pasajes, en distintos libros del Antiguo Testamento, pero en su mayoría, la mayor parte de las ocasiones en las que se encuentran en el Antiguo Testamento están en el libro de los Salmos. Muy bien. Ahora vamos al griego, el Nuevo Testamento, algunas palabras que se traducen también como alabar en nuestro idioma español o castellano. La primera es eulogia, que literalmente significa hablar bien de. Y uno de los lugares en donde aparece es en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 12 y 13. La segunda palabra es la palabra doxazo, que significa magnificar o exaltar. Y se utiliza especialmente de glorificar a Dios. Esto es, de adscribirle honor a Él, reconociéndole en cuanto a su ser, sus atributos y obras. Esto es su gloria. Entonces, pues mire, aquí estamos enriqueciendo nuestro concepto de lo que es glorificar a Dios, porque una de las cosas que hemos aprendido y que quizás estemos más familiarizados con ello es con el hecho de que glorificamos a Dios cuando mostramos su carácter a través de la manera en la que nos conducimos. Entonces, otras maneras de glorificar a Dios es adscribirle o darle el honor que le corresponde, reconociéndolo, ¿sí? Reconociéndolo en cuanto a su ser, en cuanto a sus atributos o perfecciones y en cuanto a sus obras. Y la tercera y cuarta palabras tienen el mismo significado, que son las palabras psalo y umneo, que significan cantar salmos o himnos. Y bueno, ahí le puse entre paréntesis en cada una de estas tres palabras algunas citas en donde en el original aparecen estas palabras del griego. Y bueno, en el caso de estas últimas son halal o salmos, que significan oraciones de alabanza cantadas.
Y algo que es esencial que tengamos claro del concepto de la alabanza a Dios es que la alabanza tiende más a la persona de Dios que a sus dones. Mire, esto es algo que es importante que podamos tener claro, ¿sí? La alabanza tiende más a la persona de Dios que a sus dones. Es decir, tiene más que ver con reconocer a Dios por quien Él es, por, por los atributos que Él tiene, por sus hechos poderosos, por sus milagros, por sus prodigios, que por las cosas que Él da. Y en los himnos de alabanza se canta a Dios porque es Dios. ¿Sí? Luego tenemos la idea, ¿verdad?, de que los cantos de alabanza son los cantos movidos y que los cantos de adoración son los cantos más quietecitos. Pero no es así. En realidad, los cantos de alabanza son aquellos en los que se canta a Dios simplemente porque Él es Dios, porque le reconocemos como Dios. Muy bien. Hay una pregunta cuya respuesta tiene que ver con la alabanza a Dios y es, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y bueno, en respuesta a esta pregunta, la Escritura nos enseña que el propósito del pueblo de Dios es publicar sus alabanzas. En Isaías capítulo 43, versículo 21 dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que en la medida que cumplamos el propósito de Dios, el propósito de nuestra existencia es que viviremos en plenitud y seremos verdaderamente prósperos, ¿sí? El hecho de que vivamos para el propósito para el cual Dios nos salvó, Dios nos da vida, Dios nos mantiene aquí, entonces es que verdaderamente experimentaremos una plenitud de vida. Y bueno, ahora vamos a ir a una palabra que no es muy común, pero que tiene todo que ver con oraciones de alabanza. Y son las doxologías. Sí. Quizás había escuchado esta palabra, pero si a usted le pasa lo que a mí me pasaba, lo más probable es que el significado de doxología le sea desconocido. Y bueno, esta palabra es de origen griego y literalmente significa palabras de gloria. Es una palabra yuxtapuesta, es decir, que está compuesta de dos palabras y que tienen este significado. Las doxologías son alabanzas a Dios, generalmente breves, que con frecuencia vienen a concluir una oración. Se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento. Salmo 72, versículos 18 y 19 dice, bendito sea Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Y bueno, otras más que también encontramos en el Antiguo Testamento están puestas ahí entre paréntesis para que pues ya después con calma pueda usted ir a ellas. Y ahora vamos a algunas doxologías que encontramos en el Nuevo Testamento. La primera de ellas está dirigida al Padre y se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 20, que dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
También esas otras citas que están entre paréntesis contienen doxologías igualmente dirigidas al Padre. Ahora vamos a ver algunas que están dirigidas al Padre y a Cristo juntamente. Apocalipsis 5:13, la segunda parte del versículo dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Otro ejemplo está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Y ahora vamos a ver algunas doxologías que están dirigidas solamente a Cristo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, pues yo estaba recordando que este domingo entonamos un canto en nuestra reunión que contiene una doxología. Yo no sé si se acuerdan de él. Es el canto que empieza: Dios de toda gracia, tú permaneces siempre fiel. Y más adelante dice: bendito Dios de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Pero ya en el coro dice: bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Esa es una doxología que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, en parte del versículo 10 y el versículo 11. Entonces, como podemos ver, esas son oraciones de alabanza cantadas. Y ahora vamos a ir al libro de la Biblia con el más alto contenido de alabanza de todos. ¿Sabe cuál es? A ver, piense. ¿Cuál de todos los libros de la Biblia será el que tiene el mayor contenido de alabanza? Pues es el libro de los Salmos. Y el nombre hebreo para el libro de Salmos es sencillamente el equivalente del vocablo alabanzas, ¿sí? Del hebreo halal. De hecho, halal tiene un sentido más apropiado que Salmos, fíjese. Más bien debería de llamarse halal ese libro en lugar de Salmos, porque Salmos proviene del griego salmos, escrito con P al inicio, que tiene que ver con cánticos acompañados por algún instrumento de cuerda. Pero Salmos es calificado como el libro de alabanza por excelencia, ya que muchos de estos salmos pertenecen a este género de oración, es decir, oraciones de alabanza. Los salmos son oraciones a las que se les puso música, ¿sí? Y la mayor parte de ellos son oraciones de alabanza al Señor. Muy bien. Dentro de esas oraciones o canciones que están contenidas en los salmos, se nos enseña que debemos llegar ante su presencia con alabanza. En el Salmo capítulo 100, versículo 4, perdón, en el Salmo 100, versículo 4, dice: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Y aquí quiero subrayar, no lo puse en la diapositiva, pero sí quiero mencionárselo. Y el subrayar las palabras acción de gracias y las palabras denle gracias, porque la alabanza y las acciones de gracias, hermanos, están entrelazadas, ¿sí?
Pero bueno, eso es algo que vamos a ver en la próxima lección, pero sí quería mencionárselo ahorita para irle adelantando un poquito de ello. Y bueno, ahora vamos a aprender de los salmos algunas de las razones por las que se alaba a Dios en oración. Fíjese bien, algunas de las razones por las que se alaba a Dios en oración, quiénes lo hacen y cómo se hace. Entonces, lo primero son esas razones por las cuales alabar a Dios en oración. Y aquí voy a mencionar solamente algunas. La lista es muy grande. Todas ellas están tomadas del libro de los Salmos y vamos a verlas. Lo primero, la primera razón es porque Él es digno de ser alabado. Y en el Salmo 18, versículo 3, nos habla acerca de esto. La realidad es que simplemente Dios lo merece y es razón suficiente para hacerlo. El segundo aspecto o la segunda razón es por su justicia. Salmo 7:17 nos dice, daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Y bueno, encontramos varias otras razones. No le voy a mencionar la cita bíblica, ahí usted la tiene en la diapositiva para poder ir avanzando más rápido. Otra de las razones es por su poder, su palabra, su misericordia, su santidad, su bondad y fidelidad, por la grandeza de su nombre, por su salvación, por su creación y por ser mi gozo. De las citas que fundamentan esta lista de razones, solamente leímos una, si se dio cuenta, por causa del tiempo. Pero como le decía al inicio, es esencial que se tome un momento para leer cada una de ellas en lo personal. Porque mire, aquí hay un principio en el que yo meditaba y que le quiero mencionar, es el hecho de que el Señor nos está enseñando, pero el hecho de que aprendamos depende de la dedicación y del empeño que pongamos cada uno en aspectos como este. Entonces, pues el dedicarle un tiempo será algo clave en ese aprendizaje. Y ahora vamos a ver el segundo aspecto que nos enseñan los salmos, que es quiénes alaban a Dios. Bueno, nos enseña que alaban a Dios los que le temen, o dicho de otra manera, los que son moralmente reverentes. Y el sustantivo reverencia significa muchas cosas. Es un concepto muy interesante, pero algo que le voy a leer a continuación dice que reverencia es un profundo respeto mezclado con temor y afecto. O también un fuerte sentimiento de respeto y estimación, algunas veces con indicios de temor. Tremendo, ¿no? Y en Salmos, en el capítulo 22, versículo 23, dice que los que temen al Señor, alábenlo. Si se fija, está en imperativo, es una orden. Continúa diciendo, descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, descendencia toda de Israel. Este no es un mero temor de su poder y de su justa retribución, sino un saludable miedo a desagradarle. Creo que esto lo explica en una manera distinta que nos ayuda a poder tener una mayor comprensión, a sumarle una mayor comprensión.
Y bueno, esto es algo que debe llevarnos a reflexionar, ¿verdad? En el hecho de que una de las maneras de evaluar si tenemos temor de Dios es que tanto lo alabamos. Dicho sea de paso. Ahora, el tercer aspecto que nos enseña en los Salmos es quiénes alaban a Dios. Y nos dice que lo alaban los que habitan en su casa. Salmo 84:4 dice, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Ahora, los que moran en tu casa es una alusión a los sacerdotes y levitas que podían habitar en las habitaciones del templo dispuestas para ellos en aquel entonces en el que el templo estaba todavía en pie y en función, en operación. Ellos tenían la posibilidad de alabar a Dios de continuo al estar ahí. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice que son dichosos los habitantes del cielo, que no cesan día y noche de alabarle. Pero pensando en nosotros no estamos en el templo, ¿verdad? De hecho, pues ya ni siquiera está en pie. Tampoco estamos en el cielo todavía, pero sí somos dichosos, hermanos. Somos dichosos de tener la libertad para recorrer el camino hacia nuestro lugar de reunión. ¿Sí? Todos los domingos y los días en los que podemos reunirnos en un espacio, en un lugar destinado para eso, somos dichosos de poder tener esa libertad y de recorrer el camino que implica, ¿verdad? Algunos más tiempo, otros menos, pero el hecho de que lo veamos así es algo tan importante. Y también el que veamos medios como con el que podemos reunirnos para alabarle juntos, pues es algo que debe de producirnos dicha, de llevarnos a reconocernos como dichosos. Y si verdaderamente valoramos al Señor y estamos agradecidos con Él, necesitamos tener presente que al día de hoy, los creyentes, usted y yo, somos su casa, somos su templo, somos el lugar donde su espíritu habita. Así que los que habitamos en esta, su casa, debemos cuidar que sean alabanzas y no quejabanzas las que nuestros labios publiquen de continuo. Tremendo, ¿no? Muy bien. Ahora, avanzando en quienes alaban a Dios, de acuerdo con lo que nos enseñan los salmos, nos dice que sus hijos. En Salmo 22, versículo 22 dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Al hablar de hijos de Dios, estamos haciendo alusión a los miembros de su familia. Y es una parte muy importante del tiempo de coinonía, fíjese. Lo que estamos tratando de transmitir para esos tiempos que tenemos al terminar nuestras reuniones y que les hemos llamado coinonía, es el que podamos alabar a Dios en medio de la congregación, el que podamos hablar de esas cosas por las que Dios es digno de ser alabado entre nosotros como hermanos, como familia de la fe. Y que esto sea algo que se arraigue cada vez en mayor medida en cada uno de nosotros. Muy bien. Otra de las cosas que nos enseñan los salmos acerca de quienes alaban a Dios es los ancianos. En el Salmo 107, versículo 32 nos habla de esto. Y cuando menciona a los ancianos, se refiere a las personas que ejercían la autoridad civil y religiosa, que eran cabeza de familia, que eran hombres de experiencia en aquel entonces y que se les llamaba de esa manera. Hoy día
Los ancianos son aquellos con una autoridad delegada por parte de Dios para llevar a cabo una encomienda, ya sea en la familia, en la iglesia, en el gobierno, si aplicamos ese concepto a nuestros días. Muy bien, ahora el libro de los Salmos también nos enseña cómo se hace, cómo se practica el alabar a Dios, cómo se lleva a cabo. Y nos dice que es con cánticos. Ahora, recuerde que los salmos son oraciones cantadas. Son oraciones a las que se les puso música, que son acompañadas con la música de instrumentos. Y ahí entre paréntesis hay algunos salmos que usted va a poder ver posteriormente. Al que vamos a dar lectura es al Salmo 71, los versículos del 22 al 24, que dice: y yo te daré gracias con el arpa, cantaré tu verdad, Dios mío, a ti cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Darán voces de júbilo mis labios cuando te cante alabanzas, y mi alma que tú has redimido, toda mi lengua hablará de tu justicia todo el día. Todo el día. No solo en el tiempo que paso con él formalmente en oración o en el tiempo en el que estoy levantando algún canto de alabanza, sino todo el día. Y además de hacerlo con cánticos, Salmos también menciona, bueno, ya aquí no es en Salmos, sino es en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 13 y 14 en su primera parte. Dice: de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas. Entonces, alabamos a Dios pues, también cuando decimos cosas como estas, ¿verdad? ¿Por qué es bueno y necesario orar alabando a Dios? Pues la primera razón que voy a mencionar es porque es algo que se nos manda a hacer. Y hay muchas porciones de la escritura en donde nos habla acerca de esto. Solamente le puse el Salmo 150, en donde vez tras vez lo repite. Y bueno, el hecho de que obedezcamos algo que Dios nos manda a hacer trae como resultado bendición. Y en ese ser bendecidos, algunas cosas que recibimos es el hecho de que nuestra fe se fortalezca, que nuestros afectos por Él se profundicen. También nos ayuda a recordar y meditar en su palabra, porque para poder alabarlo necesitamos recurrir a la escritura. Otra razón por la que es bueno y necesario orar alabando a Dios es porque nos coloca dentro del propósito para el que fuimos creados. Y es estando ahí donde podemos experimentar verdadera plenitud y gozo. Y lo veíamos ya anteriormente. Una razón más es porque el enfocarnos en su persona nos pone en la perspectiva correcta. ¿A qué me refiero con esto? A que quitas la atención de nosotros y de las circunstancias para ponerlas en Él, para poner esa atención, para poner ese enfoque en Él. Y le voy a mencionar algunos ejemplos. Cuando reconocemos y proclamamos su poder, nos ayuda a ubicar que tenemos un Dios que todo lo puede y que es lo suficientemente fuerte para sostenernos en todo tiempo y circunstancia. Si se trata de reconocer su deidad y su dignidad, nos ubica en la realidad de que solo Él es Dios y que es merecedor de ese reconocimiento y de que le demos el trato que corresponde con ello. También cuando lo alabamos por su grandeza, la perspectiva de esto
también deja ver con claridad nuestra pequeñez y la realidad de que toda soberbia o orgullo no tienen cabida en nuestra relación con Él. Algunos de sus atributos por los que podemos alabarle. Y es una lista muy pequeña, pero es solamente para darle algunas ideas. Por su infinitud, es decir, que no está limitado. Su autoexistencia, es decir, que es autosuficiente y que no tiene origen. Su eternidad, es decir, que no está limitado por el tiempo. Su inmutabilidad, es decir, que es inalterable, no cambia. Su inmensidad o omnipresencia, es decir, que no está limitado por el espacio y que está presente en todo lugar. Su conocimiento perfecto u omnisciencia, su poder perfecto u omnipotencia, el hecho de que es espíritu, es decir, que es inmaterial, que es invisible, su santidad, su verdad, justicia, amor, gracia, bondad, misericordia, fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos etcétera aquí. Pero algo que quiero mencionarle y que es una nota para esto, muy importante, es el hecho de que es necesario saber lo que significan las palabras que usemos para alabarle, hermanos. Porque si no sabemos lo que significan, entonces van a ser oraciones vanas las que repitamos, es decir, oraciones huecas, van a ser como rezos dichos en automático, porque solamente estamos diciendo palabras y palabras que no tienen sentido para nosotros porque desconocemos su significado. Entonces es importante que también nos demos a la tarea de poder estudiar esto. Y bueno, ya en conclusión, para terminar, le repito algo que ya habíamos visto y es el hecho de que la alabanza a Dios es un acto de devoción y adoración por el que sus criaturas ofrecen a Dios por ser quien es y por sus atributos. Es magnificar la persona de Dios. Es la respuesta gozosa del corazón que está en comunión con su Dios. Y entonces, pues ya para terminar, ¿qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias por tu instrucción y pedimos tu ayuda, Señor, para que podamos crecer en nuestro amor, respeto y admiración por ti. Y en el ejercicio de expresar tus virtudes, tus perfecciones, de reconocer tus obras maravillosas, Señor, tus prodigios. Dios, ayúdanos para que seamos diligentes, dóciles, sabios y agradecidos, para ser hacedores al poner en práctica lo que nos enseñas y honrarte en ello. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.